El granjero la encontró con manzanas podridas en la boca. La imagen quedó clavada en su memoria como un clavo oxidado. Era una tarde que olía a nieve y a madera vieja, de esas que doblan las bisagras y hacen que la casa rechine como un cuaderno viejo. Samuel salió al porche con las manos en los bolsillos, las uñas negras por el estiércol y la costumbre de medir las temperaturas con el dorso de la mano antes de decidir qué hacer. No esperaba nada fuera de lo acostumbrado. Revisar la cerca, alimentar a los cerdos, volver la vista al huerto para ver si la helada había tomado la raíz de los manzanos. El viento hacía la nieve afinarse en capas, y el mundo se volvía una plancha gris donde solo la estufa parecía tener permiso para encenderse. Fue el color lo que lo detuvo. Un punto de rosa sobre el gris, como una nota clavada por error en una carta de cenizas. Nunca una rosa podría ser tan absurda allí, contra la nieve. La mayoría de las cosas del invierno eran tonos de carbón, las botas, el humo, el pelo. Ese rosa raspaba la vista como una cicatriz. Caminó sin prisa, con la seriedad de quien tiene la claridad de que los problemas no se arreglan con la prisa, sino con la paciencia de las manos. Al acercarse, la escena terminó por encogerse hasta el tamaño de lo indecente. Una mujer encorvada en el borde del comedero de los cerdos, las botas hundidas en barro helado, los hombros temblorosos. En sus manos sostenía una manzana mordida. La piel estaba marchita, la pulpa oscura en la boca. Hacía un ruido casi imperceptible cuando la masticaba, como si pidiera permiso para seguir viviendo. No era la primera vez que alguien buscaba comida en el comedero. Los cerdos eran una excusa social para que el pueblo ocultara lo que no sabía dónde poner. Pero nunca alguien lo hacía con un vestido rosa. El vestido estaba hecho jirones por el borde, la tela teñida de barro alrededor de las rodillas. Aún así, mantenía en su corte una decisión que se negaba a desaparecer. Era un vestido de verano que se le anclaba al invierno con una resistencia extraña. Había algo de dignidad en esa elección que la helada no lograba arrancar. Samuel no gritó. Se quitó el abrigo y lo dejó caer sobre sus brazos antes de tenderlo hacia ella, como quien ofrece una tabla de salvación sin promesas. Le parecía un gesto sencillo. Un abrigo no arreglaba un país, pero podía detener una congruencia de frío que acababa con las manos. Ella rechazó al principio, como si el rechazo fuera una segunda piel. Sus ojos, hundidos y atentos, evaluaron la distancia entre el gesto y el peligro que representaba aceptar. Al final lo aceptó, no por nobleza, sino por cálculo. El abrigo era grueso y olía a lana y a hogar. Quizás era un lugar para guardar calor. La llevó adentro con la parsimonia de quien sabe que las prisas empeoran las cosas. Dentro, la cabaña tenía una luz tépida, una línea de hollín en la pared donde la estufa había dibujado su permanencia. Samuel dejó que se sentara junto al fuego, le acercó un cucharón con sopa que olía a hueso y a nabo. Ella bebió con la cabeza baja y los labios temblando, y de cada sorbo surgía un sonido que hablaba del hambre antiguo. No le preguntó el nombre de inmediato, no fue descortesía, era una estrategia. Había aprendido a pedir la confianza en silencio, un guiso, unas mantas, calentar botas. Las palabras vinieron después cuando el cuerpo dejó de temblar tanto. «No habléis», murmuró ella en un español trabado, con una cadencia que no era del todo de allí. Había sonidos que el invierno arrastraba y que confundían a la lengua. «No quieren que hablemos con nadie». Samuel asintió sin prometerle nada que no pudiera cumplir. El pueblo había ido endureciéndose a lo largo de los años, y él lo veía desde la distancia de su soledad. Había guardado cuentas de cómo la tienda cobraba más en la ventana, de cómo los hombres de Cla se reían en la taberna, pero no le contó eso. Puso otra leña en la estufa y miró cómo el fuego lamía la sopa. Cuando la mujer consiguió decir su nombre, lo hizo en fragmentos. May, tal vez, o algo que sonaba parecido. Samuel la nombró con lo que le fue dado, May. Había una insistencia en la pronunciación, una cautela como si el nombre fuese demasiado delicado para la lengua ajena. Podría haber sido una forma de protegerlo o de ocultar que no quería que la etiquetaran aún con un nombre. Ella dejó que se sacaran las botas con manos torpes y agradeció con la mirada. Sus pies olían a humedad y a desplazamiento. Samuel le puso unas plantillas viejas que había guardado para el tiempo en que su pierna izquierda no respondía y la necesitaba más. May las aceptó como quien acepta una tregua.
No se hablaron mucho las primeras horas. Samuel trabajó sin prisa, arregló una tabla suelta de la mesa, limpió una olla con ceniza, preparó más sopa y frotó la espalda de la mujer con una manta para recuperar el calor. Las cosas prácticas mediaban entre ellos, como si la vida se recuperara por medio de una cadena de gestos que, de tan pequeños, parecían milagros. Mientras la cabaña se calentaba y sus manos, callosas y sin pudor, se movían con la naturalidad de lo habitual, May dejó escapar fragmentos que parecían piedras rodadas por una cuesta, palabras sueltas que hablaban de un camino y de huir. Dijo poco del lugar del que venía, no tanto por reticencia como por el peso que tenía al decirlo. Habló de que la habían despertado una mañana y le habían dicho que ya no podía quedarse, que su presencia molestaba. Contó que la habían visto en el mercado, que alguien había dejado caer una taza en la que su reflejo hizo un gesto que pareció irresponsable. La comunidad necesita orden, le habían dicho. Ella escuchaba los reproches como si fueran cascotes y los colocaba en su pecho como quien almacena madera húmeda. Los tiene, pero no sirven para encender el fuego. Samuel oyó todo sin interrumpir, porque sabía que ser interrogado es otra forma de violencia. Su trabajo allí consistía en estar. Estar era abrir la puerta, encender el fuego, ofrecer sopa. No eran actos de grandeza, eran la repetición necesaria de pequeñas cosas que, sumadas, sostienen a la gente que se queda en pie. En el transcurso de la tarde, Samuel se movió por la casa como una mano que conoce cada hendidura. Lavó el vestido rosa con agua casi caliente, lo enjugó con cuidado sobre una silla y lo colgó cerca de la estufa. El vestido, al secarse, adoptó una nueva textura. La suciedad dejó halo, pero el color recuperó una valentía apagada. Samuel miró esa tela con una mezcla de piedad y algo parecido a la ternura, una sensación que guardaba en la parte más limpia del corazón. Mientras el vestido secaba, hubo un momento en que May se quedó contemplándolo en silencio, como si viera en la tela un mapa de todas las cosas que le habían sido quitadas. No lloró, dejó que la mirada fuera la misma lágrima que se niega a correr. En los días que siguieron a la primera noche, Samuel lo supo sin que nadie se lo dijera. Su modo de saber era mirar las tazas en la mesa y ver si quedaban marcas sobre la mesa de madera. May fue quedándose. Se levantaba antes del amanecer a barrer el porche y a preparar la comida para los animales. Samuel le dio trabajo porque no creía que la compasión fuese opinión. Era materia de labores. Le enseñó a coser rotos en las mantas, a ahorrar el pan duro para el desayuno de los cerdos, a reparar las trampas del granero. Ella lo aprendió todo con esa paciencia que muchas veces aparece en quienes han perdido el resto del mundo. Aprenden rápido porque tienen que hacerlo para respirar. Sin embargo, la quietud del interior no borró la tensión del exterior. En la taberna, se hablaba del problema que representaba la llegada de una mujer asiática al pueblo, y el rumor de las manos ajenas que limpiaban la calle con insultos se hacía más denso cada día. Samuel lo sabía. Lo notaba en el modo en que los clientes de la tienda apartaban la mirada cuando pasaba, en cómo el cartero aceleraba los pasos. Había una mirada que medía la voluntad de pertenecer y la apartaba con la misma mano que daba propina. Había, además, un detalle que Samuel no dejó pasar. 2 días antes de su hallazgo en el comedero, una pila de manzanas había aparecido junto a la cerca que separaba el corral de la tierra comunal. Eran frutos raídos, con moretones, colocados en cajas abiertas, y alguien los había dejado allí en la noche. Samuel había pensado en principio que el granjero del pueblo vecino, un hombre con más prisa por las ganancias que por las estaciones, se había librado de la fruta que no vendía. Había visto al hombre lanzar un saco de manzanas con la misma indiferencia con que algunos botan muebles viejos. Samuel, confiado en que eran alimento para los animales, había arrojado parte de aquel montón al comedero cuando limpiaba las hileras. No sospechó entonces que la pila no era solo del granjero vecino. Era mucho más amplia, provenía del almacén, del tendero que prefería no ver lo que quedaba a la intemperie. Había murmullos en el pueblo, palabras que Samuel oyó a media voz. Se las quitaron a los suyos, decían algunos. Otros, con una honestidad peligrosa, comentaban que había mandatos del consejo para limpiar ciertas esquinas. Cla, el diputado, era un nombre que aparecía en esas conversaciones, pronunciado con una mezcla de admiración y temor. Cla,
Era un hombre que tenía la costumbre de trazar el límite entre lo aceptable y lo que no debía verse. Era, en la lógica de aquel lugar, la mano que rascaba la costra social. Samuel volvió a pensar en esas manzanas. 2 días antes, él había alimentado a los cerdos con algunas. No distinguía en su mente entre la pereza de los tenderos y la necesidad de los animales. Pero cuando vio a May comiendo otra manzana en el comedero, supo que esa pila no era un accidente. Había algo deliberado en el modo en que cierto alimento había quedado fuera de los circuitos del pueblo a la espera de que alguien se detuviera a mirarlo. No era la primera vez que alguien usaba la basura para esconder acuerdos sociales. En la lista larga de pequeños agravios, el desperdicio de comida tenía un lugar particular. Se tiraba para no ver a quién, desesperado, la recogería. Era una manera de conjugar impunidad. Samuel lo intuyó como una forma de limpieza. Se dejaba comida al alcance de quien se atreviera a humillarse por ella, y al mismo tiempo se enviaba un mensaje. Os apartamos, no merecéis una mesa. Esa idea pegó en la cabaña como una gota sobre cristal calentado. Samuel no dijo nada. Abrió otra lata de sopa. Dejó que el silencio hiciera su trabajo. May, sentada con las manos alrededor de la taza, dejó escapar una frase que fue una chispa dirigida. La dejaron donde los cerdos comen. Dijeron que eran para los cerdos. No añadió más porque la frase contenía demasiada verdad para pronunciarse con lujo de detalles. Samuel no lo sabía por sospecha ideológica. Lo sabía por la suma de pequeños indicios. Recordó al tendero empujando cajas rotas fuera de su almacén, al barbero que se quedó callado cuando alguien habló de los que no pertenecen, a una voz diciendo por la ventana: estas cosas solo atraen a problemas. Sonaba como una doctrina simple. Los desechos no se dan a las mesas de la ciudad, se empujan hacia los márgenes. Esa tarde, mientras May dormía con el vestido rosa acurrucado a su lado, Samuel salió a cerrar la puerta del establo. El cielo estaba limpio, la nieve, recién caída, brillaba como una página. A lo lejos, el pueblo parecía una caja cerrada. Samuel miró las huellas en el camino. Eran pocas y la mayoría se dirigían hacia la plaza, donde el almacén y la taberna marcaban el corazón de la comunidad. Algo en la quietud lo hizo volver a la idea. Si las manzanas habían sido tiradas deliberadamente para mantener lejos a quienes las necesitaran, entonces la escena de May en el comedero dejaba de ser un hecho aislado y pasaba a ser una señal del modo en que la comunidad se organizaba. Pasaron los días y con ellos los pequeños rituales que sostienen a la gente que se pone a cuidar. May aprendió a hacer pan con masa madre en una olla vieja, y el olor de ese pan llenó la cabaña con una sensación de hogar que no tenía prisa por declarar nada. Samuel cortó leña pensando en el tiempo que la mujer llevaría con él. No habló de futuro, porque los futuros formalmente declarados atraen preguntas difíciles. Prefería construirlo día a día. Una pierna a punto, una olla con caldo, una puerta que se cerraba con llave. Ella, en su manera, lo observaba con la suspicacia de quien ha visto demasiados gestos que cambian de sentido cuando alguien vuelve la espalda. Pero también había pequeños destellos que la devolvían a la confianza. Se quedó a limpiar las camas del granero sin pedir nada, arregló la ropa de Samuel con costuras firmes y uno los días, sin que se lo pidiera, dejó una manzana cortada sobre la mesa para que él la encontrara al levantarse. Fue una de esas manzanas la que encendió por vez primera la curiosidad que llevaría a Samuel a preguntar por más. No era una manzana podrida, era una manzana sana, colocada con cuidado, con un trocito de pan encima. Samuel la vio y pensó en la paradoja. Tanta gente tirando comida, y en el mismo movimiento, alguien dejaba una pieza en una mesa para un hombre que no sabía pedir. ¿Quién te la dejó?, preguntó él una mañana, con el brillo de la estufa marcando la barba. May apartó la vista hacia la ventana como si buscara la respuesta entre los pliegues del paisaje. No lo sé, dijo muy bajo. Alguien del pueblo. A veces alguien deja algo a la puerta. Dice que no es nada, pero lo es. Lo es para quienes lo encuentran. Samuel guardó la pregunta en la misma gaveta donde mantenía las llaves, por si un día las necesitaba. No quería sonar protector, ni curioso, ni acusador. Pero la idea de que alguien dejara comida y que ese gesto fuese secreto, clandestino,
Lo hizo pensar que el pueblo tenía doble cara. De día expulsaba, de noche tiraba migajas. Esa sensación de doblez fue la que llenó las conversaciones sin querer. Samuel se encontró, por primera vez en años, con las manos inquietas. Había una línea que no quería cruzar, la de provocar. Sin embargo, tampoco podía mirar hacia otro lado. Cuidar no era un llamado a la fama, ni una bandera. Era una respuesta al hecho concreto de que alguien estaba muriéndose, o por lo menos se estaba destrozando, por dentro y por fuera. No todo en la casa fue comida y leña. Las noches traían preguntas más duras. A menudo May despertaba con sobresaltos. La respiración le brincaba como un pájaro que ha olvidado que las jaulas existen. Samuel la oyó llorar en silencio y no quiso decirle que dejara de pensar. Nadie puede ordenar olvidar. Lo que sí hizo fue aprender a esperar. A veces, en el amanecer, se sentaba a su lado con un café y le ofrecía la mirada sin esperar confesiones. Hubo una tarde en la que, mientras le cosía un parche al vestido rosa, May pronunció una palabra que se le había atragantado desde su llegada. Cla. Lo dijo sin que hubiera intención de nombrarlo, como quien pronuncia una lluvia de invierno. Samuel, que ya había oído rumores, dejó la aguja y la miró. ¿Cla? Preguntó sin filo en la voz. May clavó la aguja en la tela como quien marca un mapa. Dice que él decide quién puede dormir en la calle, contestó. Dijo que si alguien no encaja, lo apartan. No lo dijo con enojo, lo dijo como quien lee la lista de precios en el mercado. Samuel recordó entonces la foto que vio hace años del diputado en la pared del ayuntamiento. Un hombre arreglado, con manos que parecían más preocupadas por el traje que por la gente. Había una coherencia entre su imagen y la política que aplicaba. No era el primer pueblo con tales hombres, pero en aquel lugar, el poder de Cla tenía un gesto que lo hacía visible. Ordenaba y la gente obedecía con la comodidad de quien repite un gesto aprendido. Cuando May habló de Cla, no lo hizo como si necesitara protección solamente, lo hizo como quien cuenta la anatomía de una enfermedad social, como la exclusión se administra con papeles y con gestos, con cajas de manzanas vaciadas a propósito y con risas en la taberna. Samuel asintió y no prometió cosas que no podía cumplir, pero en su pecho la indignación se acomodó como un animal que no pedía permiso. No para convertirlo en héroe, simplemente para que sus respuestas fuera coherente con lo que había puesto sobre la mesa. El abrigo, la sopa, una cama seca. Poco después, una tarde en que el viento hacía sonar la puerta de la cabaña como campana sin nombre, Samuel salió al porche y vio las huellas. No eran muchas, pero venían con la marcada intención de ser notorias. Las marcas en la nieve no hablaban de pasos torpes, hablaban de intenciones. Caballos, uno de ellos con herraduras pesadas que marcaban el ritmo de quien no teme. Samuel sabía quién andaba a caballo por el pueblo cuando había movimiento, los hombres de Cla, y sintió el pulso del peligro que se aproxima con la implacable lógica de una ola. Volvió a mirar el corral y la pila donde había visto por primera vez las manzanas. Allí, bajo un manto de nieve que alguien había barrido con prisa, había un bulto que no pertenecía al granjero ni a su casa. La idea que había ido germinando en su cabeza se hizo más sólida. No era una casualidad que las manzanas hubieran terminado allí. Alguien las había dejado a propósito en un lugar donde la vergüenza podía hacer su trabajo. Samuel retrocedió un paso y se quedó con la mano en la puerta, escuchando el mundo. Sabía que una decisión no se mide por su heroísmo, sino por su coherencia con lo que uno ya es. Y él ya había decidido, sin gran anuncio, sostener aquello pequeño que había puesto ante sí, aquella mujer, su abrigo, la taza de sopa fría en la mesa. El sonido de casco se acercó como el presagio de una tormenta. Samuel cerró la puerta con la calma de quien conoce cada tornillo del pestillo. Dentro, May ya estaba despierta, con los ojos abiertos como quien vigila un incendio lejano. La luz del fuego dibujó en su rostro la fatiga de quien ha vivido con la certeza de que los días son antiguos. Samuel tomó la vieja lámpara y la colocó cerca de la ventana. Quería ver antes de que lo viera a él quien estaba a punto de llegar. La sombra en la colina no tardó. Un caballo negro apareció recortado en la línea blanca del camino. Detrás, otro. Y luego, a la medida de la voluntad, una figura con un abrigo largo que ondeaba con aire de autoridad.
Samuel reconoció la postura de Cla aún antes de ver su rostro, y en ese reconocimiento no hubo sorpresa, sino la confirmación de que las pequeñas cosas no quedan libres de peso. El comedero, las manzanas, la mujer que las había buscado, todo formaba parte de una red que existía para justificar ciertas medidas. Samuel dejó la lámpara sobre la mesa. La luz tembló justo un instante, y con esa pequeña sacudida, la cabaña pareció inclinarse hacia el momento que venía. No era una decisión heroica, repito, pero lo era, no apartar la mirada. Afuera, la nieve siguió cayendo, como si la tierra intentara borrar huellas y nombres. Dentro, el vestido rosa colgado junto a la estufa secaba con paciencia. Samuel cerró la distancia entre la puerta y el fuego y se situó entre la puerta y la mujer. No tenía plan grandilocuente, ni discurso, tenía manos para cerrar y un pulso que no temblaba. Cuando la yegua se plantó frente al portón y las pisadas de Cla crujieron hasta el umbral, Samuel supo que algo había cambiado. Ya no era solo una experiencia íntima, era ahora una situación donde lo personal y lo colectivo se encontraban, uno frente a otro, y tenían que decidir quién daría el paso primero. Antes de abrir, Samuel miró por la ventana. El hombre que venía a caballo tenía el gesto de quien cree en el valor de mandar. Sus hombres estaban cerca, con las miradas afiladas. Samuel apretó la mano en el mango de la puerta. No se preparó para la pelea, sino para la conversación que a menudo precede a lo inevitable. Había pocas formas de hacer lo correcto. La mayoría venían en tonos pequeños. Él eligió la más inmediata: abrir y hablar con la verdad que tenía, sin alardes. Cuando abrió la puerta, el viento golpeó su cara y con él la certeza de que la noche iba a ser larga. Cla descendió del caballo con la comodidad del hombre que exige obediencia. No dijo buenos días. No era de esos que creen en esa formalidad. Miró a Samuel con un aire de inspección, como si los dos fuesen objetos sobre los que comprobar la calidad. «He oído que tienes compañía», dijo Cla, sin diplomacia. Samuel dejó que la puerta permaneciera entreabierta. Detrás de Cla, los hombres se dispersaron, las botas hundiendo la nieve con autoridad falsa. En sus ojos había el brillo de quien espera que la sociedad se alinee con su orden. La voz de Cla sonó como una hoja que corta, fría y afilada. «Tiene lo que le hace falta», respondió Samuel con la voz que no buscaba pelea. No quería que la palabra se transformara en principio de una guerra. Quería que fuera un límite tranquilo. Cla sonrió de un modo que no alcanzaba a ser amable. «Eso no es asunto tuyo», dijo. «Hay reglas, el consejo no tolera». Samuel ya había oído esa construcción retórica antes. Hay reglas. Sabía lo que seguía: la expulsión, la humillación pública, el uso de la moralidad para justificar la violencia. No contestó con abstracciones, señaló el comedero, la pila de cajas abandonadas y dijo algo que debía ser inofensivo y sin embargo golpeó la verdad. Algunos dejaron manzanas allí, dicen que eran para los animales. La expresión de Cla cambió en una faceta que Samuel conocía bien, la del que percibe una acusación concreta y que por ello busca minimizarla. Si lo pedía en alta voz, la comunidad tendría un enemigo fácil. Si lo negociaba, la comunidad podía seguir sorprendiendo a su propia conciencia con gestos cómodos. «Eso es un dato sin importancia», contestó Cla, con la indiferencia de quien manda con la costumbre de que la gente le crea. «Nadie obliga a nadie. Si hay problemas en el pueblo, se gestionan. ¿No es así?», preguntó con retórica calculada. Samuel miró su mano, volvió a la lámpara y ahí, en la penumbra que abría la conversación, supo que no podría explicar todo. No pretendía hacerlo. Solo quería proteger a quien estaba dentro, que no era un símbolo sino una persona. Y en la simplicidad de ese propósito estaba toda la resistencia que podía ofrecer. En el corredor que queda entre lo que se dice y lo que se hace, la mano de Samuel apretó la madera de la puerta. No había fuera gritos heroicos ni amenazas. Solo una decisión hecha de actos cotidianos: mantener cerrada la puerta y cuidar de la persona que no encontraba otro abrigo. Por fuera, el viento insistía en borrar huellas. Por dentro, la cabaña conservaba el calor del pan recién hecho y del vestido rosa colgando. Las palabras de Cla se quedaron resonando con la durabilidad de los objetos. No se iban.
Samuel invitó a Cla a hablar con términos precisos, y el diputado, por su parte, usó su sonrisa con la cortesía de quien quiere mandar sin mancharse las manos. La noche, que comprimía el mundo en sonidos, aguardó la primera respuesta. Dentro, May no dijo nada. Su silencio era una cuerda tensa que podía romperse en cualquier momento. Samuel, con la cabeza apenas inclinada, sintió que la historia que había empezado con una manzana y una mano extendida, ahora caminaba por terrenos donde el pueblo tendría que mirarse a sí mismo, y sabía que, si en algo el pueblo era coherente, era en la forma de evitar la culpa. Se ponían excusas, se desplazaba la responsabilidad, se colocaban los desperdicios en lugares donde quien los cogiera quedara marcado. La puerta, por fin, quedó abierta del todo. Cla entró con la certidumbre de quien decide que la ley está de su parte. Su palabra fue corta, pero suficiente para que el aire del cuarto se volviera denso. «Tiene que marcharse», dijo. «No puede quedarse aquí». Samuel tuvo una costumbre que había aprendido con los años. No se trataba de ganar discusiones, sino de negociar verdades. Miró a Cla y le habló sin ánimo de pelea. «No, no se va a ninguna parte esta noche», contestó Samuel con la voz que no hacía ruido, pero que tenía la firmeza de un cerro. Cla no le sonrió. Por un instante, algo en su mirada mostró disgusto, como quien ha perdido una pequeña apuesta. «Eres un cabezota», dijo. «Ya te avisamos». Samuel dejó que la frase rebotara en la estufa. No se trataba de perder la calma. Se trataba de mantener una decisión que no dependía de la valentía de los demás, sino de la coherencia del propio hombre. Había cosas que simplemente no se podían calificar con la palabra legalidad cuando la ley se convertía en pretexto. Mientras las palabras caían, en la nieve de fuera las huellas parecían multiplicarse. No era todavía el estruendo de la violencia abierta, pero lo que venía tenía el sabor de una inminencia concreta. Samuel sintió la responsabilidad como una pesada ropa de invierno. La llevó sin decir nada, como un acto cotidiano. Cuando Cla habló de nuevo, su tono no dejó de ser una amenaza apenas velada. «Tendrás problemas si te empeñas», dijo. «Ya lo sabes». Samuel le dio la espalda a la amenaza con la naturalidad de quien guarda la peor parte para el interior. No contestó con bravatas, contestó con lo que podía ofrecer. Una puerta cerrada, una comida caliente, la continuidad de la ternura mínima que había desplegado en la casa. Era mucho, y a la vez poco, en un mundo que exige muestras espectaculares. Allí, sin embargo, el gesto era suficiente para hacer que la palabra protección fuera algo más que un sonido vacío. Cla se marchó con sus hombres, con la misma comodidad con que uno abandona una costumbre que no quiere conocer. Había dejado la advertencia en el aire, y el pueblo, en su lógica, ya sabría qué hacer con esa advertencia. Samuel cerró la puerta detrás de ellos, dejó que la noche volviera a su ritmo, y se apoyó en la mesa como quien acaba de correr una carrera larga. May estaba sentada, inmóvil, junto a la estufa. Su respiración, al cabo de un rato, volvió a un ritmo más doméstico. Samuel la miró con la ternura que ya se había instalado entre los dos, y en el interior de la cabaña, con el vestido rosa recuperando su color, con el pan en la mesa, la sensación que flotó fue la de una tregua frágil. Pero la noche tenía otras cosas guardadas. En la mente de Samuel quedó la idea de las manzanas. No eran solo alimento, sino evidencia. Aquellas piezas de fruta, dejadas a propósito, donde el desprecio podía alcanzarlas, habían sido en realidad destinadas a alguien que el pueblo había decidido no ver. Y en ese descubrimiento estaba la razón por la que la llegada de Cla no era un mero control, sino la confirmación de una política de limpieza de rostros incómodos. Samuel lo comprendió sin necesidad de grandes discursos. La compasión práctica que había mostrado esa tarde no era un gesto aislado, era una postura pequeña frente a una injusticia que se administraba con cajas rotas. Y allí, en la tranquila domesticidad, con el vestido rosa colgando y la nieve intentando borrar huellas, Samuel supo que la historia que había comenzado con una manzana tenía más de lo que parecía. Sabía que la cabaña no sería una isla. Sabía también que el pueblo comenzaría a moverse en consecuencia. Esa noche, cuando la última chispa se apagó en la estufa, Samuel se quedó en silencio escuchando los sonidos. Respiración, madera asentándose, viento. Afuera, el mundo continuaba con su indiferencia, y dentro,
El calor era apenas suficiente para sostener la tregua. Afuera, la inmensa posibilidad de que otras manzanas hubieran sido tiradas a propósito recorría los tejados, y la pregunta que el granjero se hacía en voz baja no era solo por quiénes eran en realidad las manzanas, sino qué me diría la comunidad cuando tuviera que mirarse en el reflejo de lo que escondía. La pregunta no tenía respuesta fácil, solo una certeza. Alguien las había dejado para que los marginados las encontraran, y el hecho de esconder ese acto era, en sí mismo, una forma de violencia. Samuel sabía que la decisión que había tomado no borraría la inercia del pueblo, pero tampoco la permitiría sin resistencia. Con el vestido rosa al lado de la estufa, y la noche haciendo de testigo, se preparó para lo que vendría. Se quedó despierto más tiempo de lo habitual, no por insomnio, sino por un acto de vigilia que no necesitaba palabras. La casa crujía con la misma honestidad de siempre. La madera se acomodaba, el fuego consumía su última veta. El pan endurecido marcaba la hora como un reloj sin manecillas. Afuera la nieve guardaba su silencio y de vez en cuando un lobo lejano contestaba con un sonido que no pedía permiso. Samuel escuchó todo eso y entre esos ruidos afinó la voluntad. No dejaría que la noche fuera el lugar donde Cla dictara limpiezas. Al amanecer, la cabaña olía a pan y a hilos de café. May se había despertado antes de que el día viniera a su lado, se movía con la misma economía de gestos que había mostrado desde su llegada, nada sobrado, nada ornamental. Había en su mirada una latencia nueva, una pequeña reserva de esperanza que se alimentaba de cosas mínimas. Samuel, al verla, supo que la protección no era un gesto que se agotase en la puerta contra hombres armados. Era también una cotidianeidad que había que sostener después de la alarma. La mañana trajo algo inesperado, un roce en la puerta que no parecía ni rudo ni curioso. Samuel abrió, y allí, con las manos escondidas en el delantal, había una mujer de rostro arrugado y manos manchadas por el trabajo. No pertenecía a la clientela de la taberna, ni a las huellas que se marcaban por el pueblo. Caminó despacio, con la atención de quien trae un secreto que no puede gritar. «No me mires como si fuera a romper algo», dijo con voz baja. «Soy Beatriz, vivo cerca de la plaza. No puedo callarlo más». Samuel, sin empuñar defensa ni interrogatorio, la dejó entrar. La mujer respiró la madera caliente y se quedó un instante con la mirada fija en el vestido rosa que colgaba aún, templado por el calor de la estufa. «Sé que no debería venir», continuó, «pero alguien tiene que hablar. Vi lo que hicieron con las manzanas, no es accidente». May levantó la cara, el gesto de alguien que escucha por primera vez la palabra que confirma lo que temía. «¿Quién?», preguntó, sin alarde, como quien busca el punto que sostenga una pronunciación. Beatriz se sentó y sacó de su mandil un papel arrugado. No era denuncia escrita ni una lista, era una nota tomada a la carrera, el apunte de una mujer que anota por costumbre, nombres cortados, una hora, la indicación de un lugar. La escritura no era elegante, pero decía lo que debía. «Lo trajeron el lunes por la noche», dijo señalando una línea, caja tras caja, como si escondieran algo con prisa. Uno de los hombres dejó un saco junto a la cerca del corral. No lo hicieron porque lo regalaran, lo hicieron para que se viera que había basura. Así nadie tendría que enchufar la mirada en lo que pasa. Samuel leyó sin asombro. Había reconocido la obra del gesto antes de que alguien la nombrara. Beatriz habló de voces que pedían limpieza, de órdenes en susurros, de un empleado del almacén que cerraba los ojos cuando los tenderos empujaban las cajas. Contó que había visto al hombre que le hacía la compra a veces, a hurtadillas, dejar una pieza de pan o una cebolla detrás de la vasija del pozo. En su relato hubo no solo un gesto de expiación, sino una política que fabricaba invisibles. «Yo también dejé cosas a veces», dijo Beatriz con la humildad de quien admite su pequeñez. Una manzana en la puerta, una sopa en una olla, nada que valiera un escándalo. Pero hace una semana, los muchachos del almacén me miraron de una forma que me hizo tirar todo a la basura. Tenía miedo. Hasta la caridad se volvió peligrosa. La confesión tuvo el peso de una palabra que encendía lo que Samuel ya sospechaba. No era casual que las manzanas hubieran quedado en la cerca. Eran objeto y mensaje. Alimento para el que no debía existir. Prueba de que alguien podía ser humillado sin manchar la conciencia general.
Samuel se quedó con la nota en la mano y con la mirada en la nieve, pensando en cómo la comunidad se las ingeniaba para convertir el acto de dar en una vergüenza. No le gustaba la idea de liderar un ajuste moral, le molestaba la idea de mirar y no hacer nada. Beatriz, antes de irse, dejó una frase corta. «No esperes que vayan a decirlo en la plaza», dijo. «Si se entera Cla, se arrepentirán de que su orden se haga pública. Toma esto con cuidado». Su advertencia era una pieza más, la prudencia que pide la convivencia de quien no pretende heroísmos. Samuel la asintió y cuando la puerta se cerró, volvió a la mesa. May había escuchado todo en silencio. Su rostro no mostró sorpresa, pero sí la leve inclinación de quien por fin tiene una frase que traduce el miedo. «Los tiraron a propósito», dijo ella al fin, sin que la voz se quebrara en sobrio reproche. «Para que nadie viera que hay quienes recogen». No hubo dramatismo en la declaración. Fue más bien una constatación que colocó en la mesa una verdad tangible. Samuel miró la lámpara, su mano en el asa, y se permitió pensar en la siguiente jugada. No porque quisiera ajustar cuentas, sino porque la protección práctica exige previsión. Si el pueblo quería que cierto tipo de miseria quedara escondida, entonces ellos tendrían que inventar pequeñas defensas contra esa maquinaria. Decidió no actuar de forma pública de inmediato. En lugar de eso, reforzó las rutinas que sostenían la casa, cerraduras revisadas, provisiones guardadas en lugares cuya existencia solo conocían los que vivían allí, una improvisada alarma compuesta por cubos de metal colgados en el porche. No eran barreras heroicas, sino pequeños recursos para ganar minutos, para que la noche no se transformara en la hora en que la gente hace lo peor. Los días pasaron con su costumbre de manos y panes. May se incorporó a las labores del huerto provisional que Samuel le había pedido que cuidara. En la pequeña porción que no estaba ocupada por el corral, plantaron rábanos y algunas hortalizas en parches que la helada no había matado del todo. El acto de sembrar resultó ser una ceremonia de restitución. Cada semilla era un modo de nombrar que habría futuro, aunque fuera a pequeña escala. Una mañana, mientras May rastrillaba la tierra, apareció por el camino un niño del pueblo. No tenía más de 10 años y llevaba las mejillas rojas por el frío. Su llegada hizo que ambos se pusieran en alerta. Los niños a veces son mensajeros o pequeñas grietas por donde se cuela la esperanza. El niño miró la casa con timidez, como quien teme que los ojos adultos le pregunten por algo que no debería conocer. «¿Puedo entrar?», preguntó al fin. «Mi madre me dice que si alguien necesita pan, hay que traerlo. Dice que por la noche vio cosas en la plaza y que no lo entienden». Samuel no se dejó llevar por la ternura. Miró al chico con la seriedad que exigen las cosas pequeñas. «Entra», dijo. «Si vienes por pan, estás en el sitio correcto». El niño trajo consigo una pequeña bolsa con una miga de pan envuelta en un trapo y una nota escrita a mano por una letra torcida. «Para quien no tiene mesa, no digas nada». Samuel sintió, otra vez, la trama secreta que tejía la comunidad. No todo era maldad. Había gestos ocultos que se hacían a escondidas, por miedo o por vergüenza. May, al leer la nota, apretó la miga contra el pecho como si fuera una reliquia. Esa tarde Samuel comprendió que la verdad sobre las manzanas no necesitaba una gran prueba documental para volverse punzante. La acumulación de gestos clandestinos, de panes dejados a puerta, de miradas cómplices, construía un mapa de quienes, a pesar de la norma pública, no estaban dispuestos a dejar morir del todo a los expulsados. Era un mapa hecho de manos cuidadosas y de silencios que protegían. Pero la protección es frágil, y la maquinaria de la limpieza no se detiene solo porque algunos decidan esconder pan. Una noche en la que el viento parecía pulsar como una mano pesada, llegaron de nuevo los caballos. Esta vez no fue Cla solo, venían más hombres. Algunos vestían con la seguridad que da la costumbre de obedecer. La presencia fue como un golpe seco, la casa vibró con la intención de alguien que cree en la eficacia del miedo. Samuel, que ya había practicado la calma, cerró la puerta y dejó que la lámpara ardiera con más fuerza. No había arma al alcance más allá de un viejo revólver que colgaba en la pared, una reliquia que nunca quiso exhibir. Prefería no convertir la casa en un arsenal. Su plan seguía siendo el mismo, ganar tiempo hasta que la prudencia diera frutos. Abrir la puerta significó otra vez la tensión del diálogo. «Cla»,
descendió con la ostentación de quien está convencido de tener la razón del lado del orden. Sus palabras tenían una medida de juez y de estadista menor. Esta vez, sin embargo, la escena no se limitó a una conversación entre dos hombres. Había rostros en la nieve, curiosos, algunos vecinos que se habían asomado, como si la voluntad de mirar rompiera la costumbre de mirar hacia otro lado. «Dicen que estás dando cobijo a quien no debe», dijo Cla. «No es aceptable». Samuel colocó su cuerpo entre la puerta y el interior, pero no habló de leyes ni de normas. Tomó una caja, no una de las grandes, sino una vieja caja de madera con restos de etiquetas, y la puso en el umbral. Nadie dijo nada. La caja quedó allí como si fuera un objeto que obligara a mirar. «Las dejaron allí para que no las vieran», dijo Samuel, con la cierta calma de quien prefiere los hechos a las palabras hirientes. «No eran de los cerdos, era comida para quien no tenía mesa». Nadie lo quiso decir. El silencio que siguió no fue un vacío, fue un instrumento que calibró la escena. Algunos vecinos apartaron la mirada. Otros se acercaron un paso, atraídos por la posibilidad de que la verdad explicara la sensación de culpabilidad que no entendían del todo. Cla, sin embargo, no tenía el control absoluto que fingía. Cuando la acusación no fue sujeta a un solo gesto, vio peligrar su tregua con la opinión pública. «Esos son insinuaciones», replicó, intentando reducir la conversación. «Cosas de la gente, no hay pruebas». No era una mentira nueva, la negación de los que temen ser descubiertos. Samuel, que no buscaba convertir la casa en tribunal, sacó entonces un gesto que había preparado sin ostentación. Dejó sobre la mesa una de las cajas abiertas que había visto junto a la cerca, una que había recuperado antes de que la nieve la cubriera. Dentro había aún restos de fruta, hojas de precios, y entre ellas un trozo de papel que llevaba el sello del almacén con un número que correspondía a la remesa del lunes. No era un documento legal, era una prueba tangible, objetiva en su modestia. Los rostros alrededor se movieron. El empleado del almacén, que estaba allí con Cla, palideció. No por miedo a la ley, no era eso, sino por la nitidez de la vergüenza. Ver lo que se arroja, reconocerlo como alimento, y contemplarlo convertido en excusa para expulsar. No era una sentencia pública, pero sí una evidencia que le hacía a la comunidad la pregunta que nadie quería contestar. ¿De qué manera justificamos que unos se queden con la mesa y otros con la basura? Cla buscó la salida que mejor le funcionara, descalificar la escena. Pero la presencia de vecinos, de miradas que no eran completamente sumisas, le cambió el valor de las palabras. La amenaza fatiga cuando se percibe como desproporcionada ante la posibilidad de un escándalo. No hubo gritos, no hubo fuerza física. Hubo la complejidad de un poder que calculó el costo de mantenerse. Cla miró al empleado, midió los pasos de quienes aún estaban cerca y con su sonrisa de antes dio media vuelta. «Esto no ha acabado», musitó hacia Samuel, «pero por ahora será mejor que entiendas que algunos límites no se cruzan». Se marchó con su comitiva como quien se retira de una mesa en la que la conversación no le resultó favorable. No hubo reconciliación ni victoria para ninguno. La retirada fue un ajuste táctico, no una confesión. Los vecinos volvieron a sus casas, algunos con la curiosidad inacabada, otros con la incomodidad de saber que habían compartido la vida con prácticas de las que no hablarían. Beatriz, que había estado en la sombra, se fue sin hacer ruido. Su papel había sido de puente y no de protagonista. Dentro de la casa, el aire tardó en volver a su ritmo. May dejó caer la cabeza sobre la mesa y respiró. Había en ella una mezcla de alivio y pena. Alivio por la noche que no terminó en humillación. Pena por la certeza de que la comunidad había organizado maneras de esconder la caridad. Samuel, por su parte, no se dejó llevar por la complacencia. Sabía que la calma era frágil, pero también entendía que la verdad, aunque mínima, había hecho algo crucial: exponer la costura por donde la vergüenza se colaba. Los días posteriores transcurrieron con una delicada normalidad. El pueblo no cambió de la noche a la mañana. El almacén continuó ofreciendo productos, el bar seguía lleno de hombres que preferían no hablar de lo sucedido. Pero en las puertas, en los porches, en las esquinas, se vieron gestos pequeños. Un pan dejado sin firma, una olla con caldo que desapareció de madrugada,
una silla vacía de la que alguien se sentó a comer. No eran rescates monumentales, eran la vida cotidiana que se resistía a hacer del abandono una rutina. May empezó a recuperar ritmos que no estaban exentos de sombras. Tenía pesadillas. Algunas noches, su cuerpo se estremecía como si aún tuviera que esconderse. Pero había también momentos que la devolvían a la calma. La risa breve al amasar pan. La sensación de dedos que cosían una tela sin prisa. La mirada de Samuel cuando encontraba una manera de agradecer sin palabras. No era la restauración de lo perdido, sino la reconstrucción de un día a la vez. Beatriz se convirtió en una presencia discreta que, en las esquinas, intercambiaba frutas por historias sin exigir nada a cambio. El niño que había traído la miga vino de vez en cuando con noticias nimias. Mi madre dice que alguien dejó una cesta. Esos mensajes eran mapas que indicaban dónde la comunidad todavía se debatía entre la costumbre de expulsar y la ternura que no se atreve a nombre. La época del invierno fue cediendo a un deshielo lento. La nieve, que había empeñado su voz en borrar huellas, empezó a mostrar tierra húmeda. Las manos en la cabaña se hicieron más ligeras. La estufa dejó de ser el corazón incandescente y ganó el carácter de compañía. Samuel, en su forma sobria, no celebró. Recogía las cosas con la medida de quien sabe que el peligro retorna en ciclos. No obstante, permitió que la sensación de que habían resistido se hiciera lugar en la reserva más íntima de su serenidad. Una tarde, mientras May colgaba el vestido rosa para que tomara aire, apareció en la mesa una nota nueva. No tenía firma. Decía: «Gracias, no están solos». No era una declaración pública, era la confirmación de la existencia de manos y nombres que preferían la discreción. May sostuvo el papel entre los dedos, sintió la humedad de la letra y rió de una manera que a Samuel le pareció quebrada y perfecta a la vez. El vestido rosa, por su parte, ya no fue solo tela que soportaba barro. Se convirtió en un estandarte pequeño de resistencia. Lo usó una tarde para salir al huerto, cosido en la manga con una puntada firme que había hecho con su propia mano. No era una bandera de victoria, sino un modo de decir que la identidad no se cura con la indiferencia, que se teje con la resistencia de quien decide no renunciar a sí misma. La relación entre Samuel y May no se transformó en una historia de rescate redentor. Fue, más bien, una convivencia de tareas, fallos y cuidado. May trabajaba, se cansaba, volvía a dormir. Samuel hacía lo suyo y aprendía a escuchar sin presionar. Entre ambos se construyó una solidaridad sin esplendores. Una taza de caldo cuando hacía falta, una manta extra, la verdad que no se oculta. No hubo grandes declaraciones. La intimidad habló mediante actos. El pueblo, por su parte, siguió siendo una mezcla de costumbres buenas y gestos torcidos. Cla no perdió su poder. Simplemente cambió la táctica. Se ocupó de su imagen en la plaza, como hacen los hombres que temen a la palabra pública más que a la ley. Pero el gesto de dejar manzanas, el gesto de empujarlas a la intemperie para que hicieran su trabajo de humillación, quedó marcado en la memoria de quienes habían preferido hablarse a sí mismos sin acudir a la violencia. Algunos empezaron a mirar de otra forma a los que dejaban panes, otros siguieron con la rutina de no preguntar. La primavera no llegó con declaraciones solemnes. Fue más bien una subida de temperatura que dejó ver brotes tímidos en los bordes del huerto. Los rabanitos crecieron y la primera cosecha la celebraron con una comida entre pocos. Samuel, que no gustaba de ceremonias, aceptó la mesa improvisada y por primera vez en mucho tiempo vio a May reír con la boca llena sin esconder la expresión. Fue una risa que no borraba lo ocurrido, pero que hacía más liviano el andar. La última escena, la que quedó para los días en que la memoria busca un cierre posible, ocurrió una mañana clara. Samuel abrió la puerta del granero y vio, ordenado contra la pared, el revólver viejo colgado con la misma indiferencia de siempre. Lo miró un momento y, sin dramatizar, lo dejó donde estaba. No era un trofeo ni una advertencia, solo un objeto que pertenecía a la cabaña, ni más ni menos. May salió con el vestido rosa y un delantal lleno de harina. En su rostro había la construcción serena de quien ha decidido quedarse. Juntos cerraron la puerta y miraron la huella que la nieve dejaba en el camino.
Ya no eran solo marcas que apuntaban hacia la plaza, sino también las de aquellos que, a escondidas, traían pan. La casa volvió a ser una forma de mundo donde una mesa se ponía para uno más. La pregunta que había girado desde el primer día, ¿por quién eran en realidad las manzanas podridas?, ya no exigía una sola respuesta. Tenía, sin embargo, una versión que se decía con la nitidez de lo simple. Las manzanas no eran para los cerdos. Eran para los que la comunidad, con su prisa por no mirar, había convertido en invisibles. Y eso, tal vez, era lo que el granjero jamás imaginó al principio, que aquello que echamos fuera puede ser, en realidad, lo único que pide el cuerpo para seguir siendo humano. Si esta historia te ha dejado algo, compártela con alguien que piense que la compasión es siempre un gesto grandioso. Aquí, la compasión fue un acto de manos y de privacidad, y quizá eso la hace más necesaria que nunca.